Está muy bien, hermano. Perfecto su participación, pero quisiera escuchar a Karen o a otra persona. ¿Sí me entiendes? Hábleme. Kevin, ¿qué piensas? A Karen se le fue el internet, me imagino. Ojalá no haya sido nervios ni nada de eso, porque yo no los estoy atacando. Yo necesito escucharlos, no es que los esté atacando. Kevin, ¿qué piensas? Mm, no, no estaba prestando atención, estaba corrigiendo una cosa Bueno, muchas gracias por su sinceridad. Y acuérdense en los compromisos que llegamos la vez pasada. Gustavo, ¿qué piensas? Bueno, Gustavo, sí, señor. ¿qué piensas de lo que estamos discutiendo con Karen? Con respecto a la importancia de los variables y eso. ¿Tienes ahí el capture o la foto que tomaste de la ecuación que estamos implementando? Sí, señor, pero es que Me la- yo tengo un problema porque yo no he podido asistir a las clases anteriores. Pues ahí Sí, estoy hasta ahorita poniéndome al a tanto. todo. Ajá. No Sí, hay señor. problema, pero ¿tienes la foto? Sí, señor. Muéstramela. Ojalá estén entendiendo mi forma. Yo ya la vez pasada hablamos de esto. Yo no los estoy atacando, no los estoy calificando. Yo simplemente utilizo a alguien que trabajó para poder arrancar la discusión y empezar a mirar errores y cosas que ustedes puedan ver. No más. Listo. Muy bien, Gustavo. Cuéntame, qué cosas más podrían pasar en esa operación? ¿Cómo así que cosas más? Por ejemplo, nos dimos cuenta que el Y, antes del igual, señálamelo con el mouse, ese Y puede ser un valor bastante negativo o bastante positivo debido a esa suma, a esa resta que se está haciendo ahí, ¿cierto? Depende si el coeficiente B es muy grande o el coeficiente A es muy grande, el número puede ser muy grande, positivo o muy grande, negativo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? O sea, digamos que A tenga un valor de 5000, podríamos hacerlo, ¿cierto? A es una matriz, nos dimos cuenta que es una matriz 3x3 o 4x4 o 5x5. Ya vamos a hablar de las conclusiones que sacamos de eso. Pero digamos un valor de esa matriz A podría ser muy grande, ¿cierto, Gustavo? Por ejemplo, 5000, ¿sí? Sí, señor. Y al multiplicarlo por X, pues ese número va a ser muy grande, positivo, por ejemplo, ¿cierto? Claro, sí, sí. Y hacer la resta con B, pues B podría ser muy pequeño, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser 0.25. Y al multiplicarse por Y, pues va a hacer que los valores de aquí, de esta Y, sean más pequeños, ¿cierto? De la parte derecha de la ecuación, señálame. Sí. De esa parte derecha de la ecuación podría ser muy pequeño. Luego querría decir que toda la suma, o sea, el Y antes del igual, podría ser un número muy grande, ¿cierto? Sí. Pero también puede ser muy pequeño con signo, ¿cierto? Si B, por ejemplo, es un número grande negativo, entonces, por ejemplo, o perdón, positivo, porque pues está multiplicado por menos, digamos 5000, pues ese número se hace muy pequeño, pero negativo, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar eso, ¿cierto? Entonces, Sí, puede crecer hacia cualquiera de los lados, puede ser un número muy pequeño. muy bien. Eso es lo único que quiero que vean de la ecuación. Sin necesidad de programarlo, podría saberlo, ¿cierto? De una. O sea, y es más, es una pregunta que me tengo que hacer. El rango de valores de Y, ¿entre qué está? ¿Cuál es el número más pequeño y cuál es el número más grande? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces es importante antes de programar. Ojo, esto se hace antes de programar. Mirar la ecuación y preguntarse, miércoles, yo quisiera saber esa variable Y, entre qué rangos está y qué rangos está, ¿cierto? Por ejemplo, otra persona que me ayude aquí con algo. Camilo Patiño, ¿estás por ahí? Señor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el rango está entre 500 y menos 500? ¿Utilizarías double? ¿Utilizarías flotante? ¿Qué tipo de variable utilizarías, Camilo? Podría usar flotante o double, pero si necesito ahorrar espacio, pues utilizaría flotante. O sea que si tú quieres ser eficiente con tu programación, ¿cierto? Tú utilizas lo mínimo que necesitas, no lo máximo que necesitas, ¿cierto? O sea, no vas a matar a un pato con una metralleta, ¿cierto? Sí, exacto.
Entonces, como nosotros somos ingenieros electrónicos, debemos tener mucho cuidado en eso. O sea, también tenemos que saber el dato en procesador, cuántos bits tiene, ¿cierto? Por ejemplo, aquí con Karen estamos trabajando con double, ¿cierto? Pero podría ser float, ¿cierto? O podría ser otro tipo de unidad, ¿cierto? De tipo de variable que me permita ir en el rango mínimo y máximo de esa variable, ¿cierto? Claro, determinando el rango que tiene, que puede llegar Y. Exacto. Tendría que definirlos al rango máximo o mínimo que tiene que llegar Y. O sea, antes de programar, yo lo que debo hacer es eso. ¿Me hago entender, Joan? Sí, señor, profe. David, Steven. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ya veo ahí que Gustavo, me parece chévere, ya estamos aumentando las personas que participan y que me entienden o que estamos tratando de ponernos en sintonía para que la clase sea bacana, ¿cierto? Ramón, ¿cómo vas? ¿Ramón? Se fue Ramón. Bueno, Karencita, ¿estás por ahí? ¿Ahora sí? Es que se me va el internet. Bueno. Dale ahí, ponme otra vez tu programa. Voy. Entonces, ya nos dimos cuenta que yo dije algo que es importante, ¿cierto, Gustavo? Era mirar en qué rangos está Y, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, yo le sugiero a Karen, quita ese punto, o no, está bien ahí. Bueno, sí, o quítalo. Me volví loco ahora yo, quítalo, eso. Ahora ve al final. Entonces, es importante saber cuál es el valor máximo y mínimo de Y. ¿Listo? Entonces, antes en la línea 101 da un enter. No, en la 101. Ok. Eso. Y coloca una función en MATLAB, coloca MY, M mayúscula Y. Ese M mayúscula Y quiere decir el máximo de Y, que es igual a. En MATLAB es tan sencillo como colocar max, M-A-X. Eso. Paréntesis, ¿de quién? De Y. ¿Cierto? Yo quiero saber en qué rangos está mi variable. O sea, entre qué valor es el mínimo y cuál es el máximo. ¿De acuerdo? Dale enter. Coloca M minúscula Y, que mayúscula, la Y mayúscula, o sea, mantén la nomenclatura que tiene. Entonces, la M minúscula Y, lo que quiere decir es que ahí vamos a tener el min. Entonces, coloca min de Y. Entonces, ahí con esas dos instrucciones, Gustavo, lo que vamos a tener es el rango de mi variable Y, ¿cierto? O sea, saber entre qué valores está. ¿Me hago entender? Hasta ahí, Gustavo. Sí, señor. Muy bien. Entonces vuelve a correr el programa, pero hasta ahí. O sea, pon un punto de quiere en la 103 y detén el debugging y vuelve a hacerlo. La luna. Y ya. Entonces, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? ¿Por qué sale eso? Sube. Si tú te das cuenta, está saliendo un montón de ceros, ¿cierto? Entonces, baja un poquito y les explico por qué. Ahí están los mínimos, ¿sí lo ves? Baja un poquito la cortina, como llamo yo. Voy. Déjame ver el programa, sí, eso. Entonces, lo que pasa es que Y es una matriz, ¿cierto? Y es una matriz. Entonces, cuando yo saco el máximo de la matriz, él me muestra los máximos de cada fila o de cada columna, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es una matriz, entonces o sea, 2D, entonces yo lo que hago es max. Entonces, dentro de la Y del máximo, coloca otro max. No, pero antes de la Y. O sea, le vamos a sacar 2 veces máximo a la Y. Sí, eso. Y lo mismo con el mínimo, porque son matrices. Entonces, lo que yo quiero es encontrar el valor mínimo de la matriz. Sí, dale, ahora para y dale play. Listo. Entonces, mira, el valor máximo, mira qué longitud tiene. Y el valor mínimo, mira qué longitud tiene. Joan, ¿sí me estás entendiendo? Sí, señor, y también entiendo un error porque me daba una vez N a N, entonces de pronto excedió ese máximo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, en la matriz al sumar un número tan grande, Sí. excedió el máximo de Y
y me daba NaN, o sea, no es un número. No es- pues, creo que Ahí estoy hay- confundiendo eso, pero no, Exacto. no sé si Ahí eso es... debes tener un problema. Le te dio NA, Sí, NaN. NA quiere decir no operation. O sea, hay un número que quedó. No, no es a number, algo así, creo que es. No numerable, el NaN. Listo. Entonces hay un problema ahí en la matriz cuando hace la multiplicación, ¿sí? O la resta. Sí, sí, Pero sí, bueno, ¿qué es lo que quiero decirles ahí? Entonces, el número más grande es 400, ¿qué? Perdón, 4.29 por 10 a la 7, ¿de acuerdo? Entonces, Karen, muéstrame el programa. Entonces, ¿qué problema tendrías cuando haces in show y? Pues que está en double. ¿Está en Inchop double? solo muestra, o sea, tendrá Inchop solo muestra los enteros. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues no sé si haya otra manera, pues podríamos hacer pues la de arriba, pero no sé si hay otra manera de que, O sea, ¿tú crees que poniendo un 8 ahí al y se arregla el problema? pues sí, pero no sería como lo mejor. O sea, siento que, no sé, es que no sé si haya No, otra aquí, manera. Karencita, en vez de- yo sé que los sentimientos son lo más importante del mundo, pero cuando estás programando, no digas siento, porque ok, no se trata de sentir. yo pienso. Yo creo, mi hipótesis es, Pero si porque el rango es de 0 a un número grande, no se puede por win 8, o sea, porque no está tomando ningún valor negativo según el mínimo. es cierto, Joan. Joan, ¿eres tú, cierto? Sí, señor. Es muy cierto, Joan, muy cierto, ¿sí? Podríamos pasar a un noche y de pronto lo arreglamos fácilmente, ¿sí? Profe, ¿Quién habla? David, pero cuando David. se pasa a Win 8 no significa que el número máximo sería 255, Sí, ¿y qué pasa? pues que no iría con, o sea, estaremos modificando el dato, ¿no? Te voy a cambiar un poquito esto, David, ¿listo? Vamos a hacer lo Ok. siguiente. Les voy a proponer algo y ustedes me dicen qué piensan, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si cogemos la matriz y la normalizamos o la dividimos por el máximo? O sea, me explico. Si quieres, Karen, en la línea 102, párate al final y dale un enter. Coloquemos OY, digamos de operado Y, o minúscula, Y mayúscula, es igual a Y minúscula, punto dividido. Ya les explico qué quiere decir ese punto dividido por MY, M mayúscula Y. ¿Qué pasaría ahí, Karen? El punto dividido quiere decir que cada elemento de la matriz Y lo divida por el MY, que es un número. Entonces, el Tendría rango valores sería entre entre 0 0 y y 1. 1. Sí. Entonces ponle un paréntesis ahí, Karen. No me dejas ver. No. Antes de la Y minúscula, abre paréntesis. Y cierra paréntesis. Y coloca punto por 255. ¿Qué pasaría ahí? Pues que iría de 0 a 205, o sea, a Win 8, a 0 a 255, ¿no? ¿Qué piensan, muchachos? A ver si recuperamos a Ramón. Pues Ramón, todavía ya iría de 0 a 255, pero habría números decimales, entonces no. no serían enteros, ¿cierto? O sea, No, faltaría. no sería, o sea, por más que estuviera en ese rango, no sería Win 8. Exacto. Entonces, además de eso, yo propondría ahí en el hincho, coloca Win 8, oye, paréntesis, oye. ¿Quién fue el que me habló? ¿Ramón? ¿O quién? ¿Ramón, estás por ahí? Sí, señor. ¿Fuiste el que me habló? Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, muy bien, Ramón, muy bien.
Entonces, Karen, ¿qué opinas de eso que acabamos de hacer? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Tenemos pérdidas? ¿No tenemos pérdidas? ¿Podemos asumir las pérdidas? ¿Qué pasa? Pues sí va a funcionar, pero pues Los demás también están pensando con Karen, ¿cierto? No es que aquí estemos exponiendo a Karen, sino Karen nos está ayudando. O sea, necesito tener un programa para poder trabajar. Y un programa que hicieron ustedes, no un programa que hice yo. Porque esto no se trata de mostrar que yo sé programar. ¿Listo? Ramón, ¿qué piensas? Profesor, no sé decirle si hay pérdidas de información o no. Yo Si hay creería pérdida, dime. creería que sí, un poco algo. Si hay una pérdida, porque si un número da 223.8, ¿qué va a pasar con Win8? ¿Qué hace Win8? ¿No muestra el dato? Como entero, ¿cierto? Perdón, solamente uno. O sea, en este caso, Ramón. O sea, No sé si luego lo aproxime al número entero más cercano. lo aproxima al número entero más cercano, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay pérdidas, pero si ustedes se dan cuenta, serían el in-show. O sea, sería mostrando los datos. Pero la operación en sí yo la puedo seguir haciendo con double, ¿sí me entiende? O sea, si el programa siguiera y tuviera que hacer más operaciones y más cosas, no habría problema porque no trabajo, o sea, yo no estoy convirtiendo los datos a Win8, los datos no, estoy convirtiendo los datos que visualizo. Entonces, esa visualización siempre tienen que entender ustedes que es una aproximación de sus datos. ¿Me van a entender, Ramón? La visualización. Los datos que operan, no, los datos que operan está con toda la resolución. ¿Me hago entender, Ramón? Pues, profe, yo fui el que había hecho la pregunta, pero sí, ya no entendía a qué es a lo que se refiere. ¿Quién estás, David? Sí, David. Listo. ¿Ya me entiendes un poco mejor? Sí, señor, ahora sí ya no entiendo a lo que se refiere. Listo. Profe, una Entonces, pregunta. dígame, Joan. Esto, sí, señor. En mi máximo y mi mínimo aparece INF. ¿Qué significa? INF. Ahorita me muestra, ¿sí? Tenlo Vale. ahí y salgo de Karen y paso a ti. ¿Listo? Listo, profe. A mí me hubiera gustado que dieran números negativos aquí con Karen. Es más, me parece raro que no aparezcan números negativos. Porque me gustaría hacer una conversión completa, ¿sí? O sea, pasar de una escala negativa a una escala, sin perder datos, de una escala negativa a una escala sola positiva. Pero Es por el que momento, ya no- señores, Es que ya no regresa la Y, o sea, ambas se están multiplicando por X. ahorita vamos a ver eso. Es que siempre, o sea, es que primero que todo revisar software es complicado, ¿sí? Revisar software es más difícil que hacer software, Joan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, uno lo que hace para tratar de revisar el software que está bien, pues primero la más fácil es ver entrada-salida. Yo sé cómo se debe compartir la salida, ¿sí me entiendes? Entonces, si viera la salida, pues yo digo listo. Pero me doy cuenta que la salida todavía no la comprenden bien porque no la grafican bien, ¿sí? Entonces es necesario mirar eso y pulir esos datos. ¿De acuerdo, David? David, no se me pierdan. Sí, Gustavo, señor. Gustavo, ¿estás Sí, ahí? aquí ¿Estás estoy. bien? Yo, señor. Listo. Entonces, Karen, para el debugging y quita ese punto de quiebre. Para el debugging y quita el punto de quiebre. O quita el punto de quiebre y para el debugging, como quieras. Pero para el debugging. El debugging es la simulación, o sea, el rojo, el botón rojo. ah, ok. ¿Sí ves que dice debugging? Así, ya. Listo, dale play. Uy, dale control C. Dale control C. Eso. Ponle punto y coma a todos esos valores, a la línea 101, a la línea 102, a la línea 103, todos puntos. Y dale play. ¡Tarán! Entonces, si tú te das cuenta, hay algo, o sea, yo esperaba que en la figura 2 saliera la luna de otra forma, o los datos de otra forma, pero no así, o sea, aquí si tú te das cuenta no hay nada, ¿sí? O sea, no hay información de la luna por ningún lado. Ya vi un error que tenía. Sí.
No, debe haber más errores, no sabemos cuáles, ¿sí? Pero simplemente el Y no está cuadrando. Pero el ejercicio contigo me sirvió para explicar un poquito, todavía falta explicar más, lo sé, es que las funciones de MATLAB y otras funciones que utilice, ustedes tienen que entender que la variable de entrada de esa función, por ejemplo la int_show, tienen que saber que son variables uint8 y que sus datos deben ser uint8 porque si no su representación no va a ser, ¿cierto? Habrán otras funciones que esperan double, entonces tienen que ser double. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes tienen que entender sus datos de verdad y de verdad entender por qué hacen cada cosa, si no les va a quedar mal. Entonces, hay una cosa que vi ahí con tu programa antes de pasar a Joan o a Gustavo o a otra persona que quisiera preguntarte. Entonces, súbete al for de arriba. Déjame ver tu programita, ahora sí. Para ahí. Entonces, si tú te das cuenta, dices que N1 o NL, no sé. A veces poner N1 es complejo porque se confunde con una NL, se lo digo por experiencia, y después arreglar esa vaina uno no se acuerda, entonces uno dice, ¿esto será un N1 o un NL? La línea 86. Entonces, en la línea 86 tú empezaste en 3. ¿Por qué empezaste en 3? Porque, o sea, para que acá me diera, no me diera 0. ¿Cómo así que para que no te diera 0? Porque como acá se resta, Sí. o sea, entre estos dos, o sea, los datos. Y si yo hubiera cambiado y ya no fuera de 3 columnas, sino de 4 columnas, ¿en dónde iniciaría ese 3? Perdón, ¿en dónde iniciaría el 3? No, ¿en dónde iniciaría la línea 86? ¿Es NL o N1? ¿En dónde iniciaría? ¿Si fueran cuántos? Perdón. Si fueran 4 columnas. ¿4? En 4. ¿Y por qué crees que empezaría en 4? Cuéntame. Espera un segundo. Bueno, te vamos a dejar pensar tranquilita, ¿sí? Pero entonces yo te sugiero poner ese 3, digamos, más general. O sea, todos me están parando bolas acá, ¿cierto? Entonces, párate en la línea 84 al final y dale un enter. ¿Le doy qué? Enter. Ah. Y ahora coloca a ver, qué sé yo, a ver. Coloca ancho, borde, X. Ancho, borde, X. En minúscula. Así, ancho, borde. Pegado. Es una variable. Ancho, borde, X. O sea, normalmente las variables son pequeñas, pero esta vez lo voy a hacer así para que vayas entendiendo qué es lo que hace cada cosa. Coloca igual, size, paréntesis A, coma 2. Cierra paréntesis. Entonces, si quieres, para probar, hagas un punto de quiebre en la línea 87 y corre el programa. Déjame ver qué te dio ese. Te dio 3, ¿sí te das cuenta? ¿Sí? Entonces ahora vamos a quitar todo ese mnemotécnico y vas párate en la línea 85 y no vamos a poner ancho borde, sino solo deja la A, la B y la X. Así es que se programa, Karen, o sea, con mnemotécnicos, no con toda la variable. ¿Qué quiere decir ABX? Ancho, borde, X. Esa ABX reemplaza en la línea 87 el número 3 por ABX. ¿Sí me entiendes? El número 3 en la línea 87, reemplázalo por ABX. Ah, ok. Entonces, de ese modo, todo queda más general. El otro 3 también lo tendrías que cambiar, pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Todo tiene que quedar general, ¿cierto? Entonces, esas A, esas B, yo como profesor podría cambiarlas. Podría decirte, no, yo quiero una matriz de A y de B de 4x4, de 5x5. Y el programa tuyo tiene que no importar y cambiar de una. ¿Sí me entiendes, Karen? Sí, señor.
Entonces, ahí faltan esas cosas que quiero que analices, ¿cierto? No vamos a revisar más de tu programa por el momento, ¿sí? Entonces necesito que revises tu programa porque creo que tienes un problema, ¿sí? Y trata de ponerlo así de general, ¿sí? O sea, que una persona, que un usuario, o sea, piensa siempre que el A y el B lo da un profesor o lo da el usuario, ¿cierto? Es que uno pone ahí profesor como por poner que alguien te impone algo. Y que esa matriz A y esa matriz B va a cambiar de tamaño, ¿cierto? Entonces tienes que dejar tu programa lo más general posible. ¿Sí? ¿De acuerdo todos hasta ahí? Acuérdense, muchachos, que yo estoy dictando la clase para todos. Yo sé que hay mucha gente que es probable que ya haya hecho este programa 1000 veces, ¿sí? Y ya, ¿sí? No, la clase es para todos, ¿de acuerdo? Entonces, Joan, tú me habías dicho que si quieres, Karen, deja de compartir y por favor la próxima clase me corriges eso, ¿sí? Sí, profe. Y revisas el programa. Tiene que estar, o sea, a mí me parece sospechoso que lleno de negativo, ¿sí? Entonces, revísalo y trata de ir mejorándolo con las instrucciones que te di, o sea, con los tips que te di para mejorar tu estilo de programación. David Steven, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues de momento bien, profe. De momento, en 30 segundos podría cambiar todo, ¿cierto? Si me ponen de mal genio. Sí, sí. Entonces, vamos bien. Camilo Patiño, ¿cómo va la cosa? Pues bien, profe. ¿Ya tiene sus programitas? ¿Cómo va? ¿Sí hizo su programa? Voy a confiar en usted, porque es que hay otra persona. Yo tengo el programa, pero aún así me aparece el mismo error al poner la figura. ¿Qué error? Joan, yo voy por ti, o sea, voy para que me explique su error, ¿cierto? Pero voy a pasar por un momentico por él, ¿sí? O sea, yo lo tengo ahí en mi lista. Listo, entonces, Camilo, muéstrame. Perfecto, cuéntame qué. Ah, muy bien, mire, eso me pone contento y ya me quita la nervada. Él está en clase, mira, la línea 50 y 52, él que está concentrado en clase, vamos bien, tal. Está pasando lo mismo que pasa con esta muchacha, ¿cierto? De la figura, exacto. Sí, y estás utilizando, hay algo que si no me gusta, pues está muy bien, ¿cierto? Estás utilizando IMAG-SC, ¿cierto? Para graficar. Lo InShow, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Y quisiera que trabajaran InShow porque el InShow es el que nos muestra ese tipo de errores de unidades, ¿sí? Cambio el IMAG SC no, el IMAG coge los datos y los pone como venga, ¿sí? Entonces yo en este momento solo quiero que, después hacemos con IMAG SC es fácil de poner, ¿cierto? IMAG SC pone los datos como estén, ¿sí? InShow no, InShow espera que sean un 8. Entonces ahí te va a salir, pues obviamente va a salir que está algo mal, o sea, está dando el mismo resultado. Muy bien. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Que estaba dando lo mismo que le dio a Karen? ¿Sí? Digamos. ¿O Exacto, que hay eso era. ¿Qué haces eso con RAND I? Creando otra matriz, porque usted no había dicho que era una con la de la parte derecha era una matriz aleatoria, ¿no? Sí, pero No, digamos, o ceros, también puede ser. pero, o sea, yo pensé hacerla con 0, pero si no, entonces esta parte sobraría. Entonces, por eso decidí No, ponerle es mejor hacerla sin cero, o sea, puede ser ceros, sí, puede ser ceros, pero es mejor dejarla general, tiene razón, porque podría ser otra cosa. Pero ¿por qué randómica? Es que si tú la pones randómica, ¿entre qué números oscila y I? No me fijé. No tienes control, ella va a salir, creo que ese RAND I sale entre Sí, 0 solo lo puse para que salieran enteros, pero no. Entonces es más fácil así, digamos, dale enter en la línea 19, párate en la línea 19. No, o bueno, sí, ahí está bien, coloca, qué sé yo, YI2, YI1 o YI0. Entonces coloca esto es igual a, digamos, 10 punto por ones. ¿Cómo, profe? ¿Ones? Ones, no, de unos. Ones no, ones. One de 1. Eso, paréntesis. Lo que tienes atrás, a L, a BL o a 1, B1, no sé.
Listo. Entonces, si te das cuenta, simplemente esa condición inicial hace que aparezca una matriz del mismo tamaño de X, ¿cierto? Pero vale 10. Entonces ya tienes control en qué vale la condición inicial. La condición inicial podría valer 10, podría valer -1, podría valer lo que sea. ¿Sí me entiendes? Profe, pero con el Randy también tiene un poco de control porque le van a aparecer una matriz de B1, ¿eso es BL o B1? Sí, es el problema. No, hazle caso Creo que es B1, sería B1 por B1 y los valores se mueven entre 1 y A1. A1 y B1, ¿qué es? A1 es el tamaño de la matriz de X, las filas, Sí, y el B1 tamaño es de la la matriz. columna. Entonces, el randómico sería entre el tamaño de columna y el tamaño de filas, ¿sí? Si te hago caso, ¿sí? Luego No, quiere profesor, decir, la primera entrada es el número máximo hasta con donde va a tomar. O sea, si ahí fueron 5, entonces le daría valores en toda la matriz desde 1 hasta 5. Y el B1 es el tamaño de N por N. entonces ahí está mal como él la está utilizando. O sea, le va a dar una matriz de B1 por B1 y Sí, los valores que tenga ahí serán entre 1 y A1. por eso, pero la matriz B1 por B1, entonces no le cuadra el tamaño, porque quiere decir que Y, el tamaño es No, diferente de a de X. hecho, creo que sí, al mismo tamaño. Por aquí Entonces, está. como está diciendo este muchacho, no. B1, Estoy hablando con Ramón. Sí, señor. Entonces, hay algo, ese randómico está mal usado, mejor dicho. Así como usted lo está diciendo, está mal usado. Porque si el tamaño es B1, B1 por B1, entonces quiere decir que el tamaño no es igual al de la señal de entrada. ¿Sí? Bueno, eso es fácil saberlo, digamos. Esta forma que yo les coloco ahí es otra forma de imponer la condición inicial. ¿Sí? Y al control que yo me refiero también es que usted sabe que va a salir 10 y que el tamaño va a ser el mismo tamaño de la entrada. Como están poniendo algo, falta una coma. Ahora sí, córrelo. Obviamente ese no debe ser el error, deben haber más errores, pero ya vamos para allá. O no errores, de pronto ya no hay errores de programación. Bueno, ¿tienes algo por preguntarme? Sí, profe, simplemente aquí pues en el programa, yo pues, como vi que algunos empezaban de 3, entonces había como píxeles muertos en 0, entonces pues yo decidí poner un condicional para poder empezar desde 1, y no se perdiera píxeles, entonces no sé si de pronto estaría bien usado. Vuélveme a repetir. O sea, es que uno siempre cuando depende de la matriz que usted escoja en A o B, Lo que dice, espera un momentico antes porque me está desconcentrando un poco Ramón. Lo que dice Ramón es muy fácil. O sea, si hay el Randy y no saben usarlo, coloquen help Randy. En el prom, en el command window, como dice él, o el prom, como digo yo, mayor, coloquen help Randy, help de ayuda. Espacio Randy, espacio, Randy. Y ahí le sale todo cómo funciona Randy. Pero ahí como está, como él lo pone, primero yo no quiero trabajar con estadísticos todavía, con un randómico. Todavía no. Pero si ustedes quieren hacerlo, pues háganlo, ¿sí? Solo que les digo que para una condición inicial es más fácil utilizar esto como yo les digo. ¿De acuerdo? Pero ahí está el aporte de esto. Y ahí les aparece un montón de opciones para randómico. Lo chévere de help es que aparece ran, n, ran per, baje. Ran per, ran string, rng, que son todos comandos estadísticos. ¿De acuerdo? Es un randómico. Solo que yo les digo que no es necesario, ¿sí? Después, en algún momento, yo les voy a hacer necesario, obligatorio el uso de los randómicos. Por el momento no. Entonces, si lo quieren ver, ahí está. Y si no, otra forma, en la línea 19, si me dejan ver la línea 19, está cómo poner una condición inicial que usted quiera, o sea, puede ser 10, puede ser menos 10, puede ser 8, en toda la matriz del mismo tamaño de X, ¿de acuerdo? Ahora sí, Camilo, sigue. Ahora sí, pregúntame, ahora sí ya no estoy desconcentrado. Pues, o sea, es que
uno siempre empezaba de cierto píxel, cierto dato, entonces se Sí. perdían varios, se quedaban varias columnas y en cero, ¿cierto? Entonces, pues yo puse un condicional para poder empezar desde el 1. Entonces, pues no sé qué Pero tan... al final termina siendo lo mismo, ¿no te parece? O sea, si tú colocas ahí 3, como hizo Karen, este condicional pues ya no haría nada. O sea, al final termina siendo lo mismo. O sea, lo que quiero decirte es que no importa cómo. Igual como sea, solamente va a aparecer desde si tu A y tu B son de 3×3, va a aparecer desde se va a perder el borde se van a perder 3 píxeles de borde, ¿cierto? En alto y en ancho, ¿sí? Sí. Profe, Entonces, yo iba a eso. dígame, Yo iba a eso ¿quién está porque, o hablando? sea, Kevin, Kevin, cuéntame. ¿por qué cuando hacemos esa operación así, pues se van a perder esos valores Listo, de... va para allá. Esa es la pregunta, ¿sí? Listo. Deja de compartir la pantalla y permítame a mí compartir la pantalla. Entonces, deja de compartir la pantalla, Camilo, y voy a compartir la mía. A ver. Imagínense esto. Ya les comparto mi pantalla. Todavía no las he compartido, pero imagínense esto. Listo. Están viendo un PowerPoint, ¿sí? Sí, ¿Todos señor, están de sí, acuerdo? señor. Listo. Entonces, imagínense que la imagen es esta. ¿Sí? Bueno, ahora sí voy a ir ahora sí voy a abrir mis cartas. Pues algunos ya deben saberlo, pero otros no. Eso que yo les acabo de mostrar, o sea, esa ecuación que les acabé de mostrar, o sea, las que ustedes están implementando, es un filtro. Es un simple, sencillo filtro. Lo que va a hacer es suavizar o sacar bordes de la imagen. ¿Me hago entender? Es un filtro. Y ahora bien, ¿cómo es eso que funciona el filtro? Entonces, esta es la imagen, esto que está en azul es la imagen. Ahora imagínense que el filtro es este. Este es el filtro. ¿Sí me entienden? Karen, Kevin, que fue el que preguntó. ¿Sí? El filtro es de 3×3, que por lo general obviamente es más pequeño que la imagen. ¿De acuerdo? Imagínense que cuando yo lo pongo acá, es que está operando la primera esquina de la imagen, la que no se ve ahí, o sea, digamos, aquí debajo, usted tiene que centrar el filtro en el primer píxel de la imagen. ¿Me hago entender? ¿Sí? Como Sí, está ahí, ¿sí ven las punteadas? En toda la mitad está la esquina de la imagen. ¿Sí, Kevin? sí, señor. Entonces, imagínese que usted está operando ese píxel de la mitad. Entonces, si usted se da cuenta, usted necesita valores que están por fuera de la frontera, ¿cierto? Entonces, usted Sí, no sí. puede operar porque necesitaría números ahí. Entonces, usted necesita que esto esté así. ¿Sí me entiende? Sí, Y lo mismo acá. Porque si se sale, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿cierto? No va a haber puntos con que operar. ¿Sí? sí. Y lo mismo abajo. Y lo mismo a la izquierda. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pero todavía no entiendo la parte, pues, o sea, que o sea, sí le entiendo por qué está haciendo ahí, pero no para qué se está utilizando. ¿Para qué se utiliza qué? Ese filtro del que usted habla, Ah, ese pues entonces cuadrito su amarillo. pregunta ya es otra, ¿cierto? O sea, todo tiene que ser muy claro acá porque un programa tiene que ser muy claro, ¿de acuerdo? Entonces su pregunta primero fue ¿por qué empezamos, por qué pasa eso de que tenemos que empezar en 3, ¿cierto? Pero, La respuesta es, pues por señor, eso, por ese lado de por qué empezamos ahí, pues yo lo tenía como o sea, lo tengo en duda porque cuando o sea, no le he logrado contestar. uno hace la operación, cuando uno hace la operación, pues sí entiendo que empieza desde, por ejemplo, 3,3, ¿sí? Sí. Pero entonces ese 3,3 no lo está añadiendo al final. Por ejemplo, si la No, imagen es de 300, es que nunca se anexa, porque, o sea, usted sí está dándose cuenta por qué empieza en 3,3, porque el tamaño del filtro, si yo lo empezara en 1,1,
El filtro haría que usted necesitara valores que no existen. ¿Sí me entiende eso, Kevin? ¿Sí? Sí. Entonces usted necesita que el filtro esté adentro. Entonces, para que esté adentro, tiene que ser en 3,3, el valor central, ¿cierto? ¿Sí lo ve? Sí. Entonces, así el filtro cabe totalmente. ¿Sí? O sea, Pero los valores entonces, de A o de B. ¿Sí? entonces o sea, esos valores que se convierten en el filtro todavía siguen siendo de la imagen. ¿Cómo así? El filtro es este naranja, que no tiene nada que ver con la imagen. O sea, pues es que cuando uno hace la operación da en ceros. Cuando uno hace todo eso da puros ceros ahí donde está pues Ah, pero ese- eso debe ser por culpa de la imagen. Debe ser que la imagen en el borde. Lo que pasa es que para usted 3 píxeles piensa que es mucho, ¿cierto? Pero lo que pasa es que la imagen es de 650 por 800, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Sí, esos claro. píxeles puede que usted los vea, pero valen cero. Entonces, si le está dando cero en el borde, pues es porque valen cero. ¿Sí me hago entender? O sea, yo lo que Pues, quiero es responderle las no, o sea, preguntas una a una. No me pregunte 50 cosas y espere con una respuesta que le conteste las 50 cosas. No. pues, o mejor venga, le muestro para que, o sea, le pueda explicar mejor cómo es lo que Pero yo hago. espéreme, Kevin, yo sé la intención y perfecto, ya me va a mostrar. Pero yo lo que quiero es que su merced sea capaz de coger esa abstracción que tiene en su cabeza y poderse dar a entender. Eso es importantísimo, es vital. Entonces, su pregunta al inicio fue, yo no entiendo por qué pasa eso de que tengo que entrar en 3, no en 1, ¿cierto? Sí, y que entre más grande sea la otra matriz, más O grande sea, la se, matriz del filtro. sí, se hace más Claro, grande eso. imagínese que yo haga el filtro así, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedaría el centro? Ya tocaría más adentro. Sí, ¿Sí lo ve? sí. Ya no en Sí, 3,3, sino exactamente en eso es lo 6,6. ¿Sí me sí, entiendes? sí, ¿Sí lo ves? Ahí no puedes porque no existen valores antes. Aquí sí ya porque ya están todos, pero entonces tendría que entrar todo el filtro. Entonces yo lo que sí, quiero escuchar, o sea, obviamente si es cierto, es que ya me entendiste esa parte y ahora vamos por otra cosa que tengas de pregunta. ¿Sí? sí, eso sí, Bueno, sí, esa ya ya, entendí. Sí, esa ya. ya capté cuál era el filtro del que hablaba, sí. Listo. Que ese es el A y el B. El A Sí, y el B señor. están metidos ahí los dos, ahí, en ese tamaño. Sí, señor. Entonces, si el filtro fuera de 2 por 2, pues el límite sería más pequeño. ¿Sí? Sí, claro. ¿Me están entendiendo todos? Espera un momentico, Kevin. Yo no, o sea, sé que sí van a haber más preguntas, pero quiero que todos me digan si sí me están entendiendo. ¿Sí me están Pues entendiendo? sí, señor. Lo ¿David? que yo entiendo es que sí, lo que yo entiendo es que se están, o sea, quitando los bordes o bueno, está reduciendo los bordes, ¿no? Dependiendo del tamaño del El filtro. filtro, mire, por ejemplo, ahí, si yo pusiera el filtro ahí, el filtro, o sea, en 1,1 de la imagen necesitaría valores de alrededor y no existen. Entonces usted no puede hacer el cálculo, ¿cierto? Claro, Sí. sí, señor. Entonces tiene que estar acá en 2,2, por ejemplo. Y ahí sí podría hacer el cálculo completo. Entonces ya se perdió el 1,1. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Listo. Lo que pasa es que hay técnicas que ayudan a considerar el borde, que ya vamos a ver, pero toca pedazo a pedazo. Yo no les puedo dar todo porque si no se van a volver locos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, David? Entonces, ¿qué me Sí, querías, sí, señor. qué querías complementar, David? Eso, ¿sí? No, sí, ya, o sea, quería hacer la aclaración. Listo, perfecto. Ahora volvemos otra vez a Kevin. Ahora yo sé que usted tiene otra pregunta. Trate de decírmelo, sin mostrarme el programa. O sea, tratemos de sacar la abstracción y poder compartir su abstracción con otra persona. Cuénteme. No, pues, o sea, al hacer ese filtro así, pues, ¿qué sucede entonces con esos valores? Porque, Ah, listo, listo. por Listo. ejemplo, Va para allá. Voy a tratar de poner un ejemplo sencillo. Imagínese que ese filtro, esos coeficientes sean, por ejemplo, sea una matriz, obviamente, sea una matriz y que esa matriz, digamos, voy a hacerla fácil, que sea una matriz de 2 por 2, ¿sí? Imagínese que esa matriz de 2 por 2
aquí rápidamente me inventé una forma, sea una matriz de unos. O sea, que los coeficientes, piense que los coeficientes A y B por este segundo se pueden volver solo una matriz. ¿Sí? Ojo, estoy tratando, o sea, aquí ya, como son dos cosas, se tiene que pensar en una relación, pero no quiero que piense en la relación todavía. Solamente piense que ese A y B se pueden poner como una sola matriz y que esa sola matriz vale 1, 1. ¿De acuerdo, Kevin? ¿Sí? Sí. Entonces, imagínese esto. Imagínese que esos unos yo los paso por toda la imagen. Entonces, imagínese que yo voy a multiplicar ese 1 por el píxel 1 y este otro 1 por el píxel 2 y este otro 1 por el píxel 4, por el píxel 3 que queda debajo de la imagen y este que queda debajo de la imagen. Sí, sí, Kevin. Sí, señor. O sea, que yo multiplico esto que está aquí arriba por lo que está debajo. ¿Sí? Sí, sí. Multiplico 1 por, qué sé yo, 30, multiplico 1 por, qué sé yo, 50, multiplico 1 por 200, multiplico 1 por 180, ¿cierto? Sí. Imagínese que esos 4 valores los sumo y los divido en 4. ¿Qué estaría haciendo? Pues, nada. Sacando un promedio, ¿cómo que nada? Digamos que estoy sacando un promedio de los Sí, píxeles no, de la sí imagen. está. Sí. ¿Sí? Entonces, imagínese que ese promedio se lo asigno a una nueva matriz. Esto es X, la azul es X, esta es el filtro, ¿cierto? Este es AB, ¿sí? Imagínese que esos valores del promedio yo se los asigno a otra matriz que yo voy a llamar Y. Digamos que esto es Y, ¿cierto? Entonces, digamos que ese promedio, ¿cierto? Esa suma de los 4 dividida en 4, se la asigno al primer píxel de Y. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí? ¿Kevin? No, no. Estos No. valores, tengo estos 4 valores de la matriz, ¿cierto? Esto es el filtro, imagínense que es el filtro. Esto azul es X, ¿cierto? Eso sí Sí, es sí, claro. sí. Y esto es el filtro. Entonces, imagínense que yo me paro acá y multiplico cada píxel de esos 4 por los 4 píxeles del X, ¿de acuerdo? Los Sí, sumo y nos los divido daría. en 4. Y esa operación de sumar y dividir en 4 se lo asigno al primer píxel de X, de Y, perdón. Acá. Sí, solo Se a lo uno. asigno a uno solo, porque es solamente un número. Son 4 sumas dividido en 4 y se lo asigno a este número. ¿Cierto? Se le asigna a esta posición. ¿Sí? Sí, Pero es solo un número. ¿Cierto? sí, sí. Cuando yo hago un promedio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo digo 3 más 5 más 8 más 10 dividido en 4, ¿qué es lo que estoy haciendo? Está aproximando todo. No, aproximando todo no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago cuando saco un promedio? Pues saca el que más sobresale. No, porque el promedio no es un dato que exista en los 4, es otro dato. Entonces no voy a escoger el que más sobresale, no. Digamos que yo tengo estatura 1,70, 1,80, 1,75 y 1,90. Los divido en 4 y ¿qué me da? La estatura promedio, ¿cierto? Que puede ser 1,78, ¿cierto? Sí, O sea, usted suavizó, o sea, si yo hiciera que apareciera una persona de esa estatura, 1,78, esa persona representa a esos 4, ¿cierto? sí, sí. Lo que se hace es suavizar. Ahí lo que está haciendo es suavizar las medidas. O sea, no va a coger ni un número grande, ni un número pequeño, sino uno intermedio. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces lo que estás haciendo es suavizar los datos. ¿Sí me entiendes? Hasta ahí. sí, sí, sí. Listo. Entonces imagínese que yo cojo estos 4 datos y los multiplico, estos 4 unos, perdón, y los multiplico por los 4 valores de la imagen y los divido en 4 y lo asigno acá. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy suavizando los 4 datos de la imagen y los estoy poniendo en Y. ¿Sí? Sí, señor. Los está promediando. Entonces el promedio es una suavización de datos, ¿cierto? Entonces ahora imagínense que el filtro lo corro otro poquito acá.
y saco y hago lo mismo. Cojo esos 4, cojo los 4 de la imagen y guardo el dato acá. Que obviamente ese dato ya es de otro color, ¿cierto? Porque da un valor diferente, ¿cierto? ¿Sí me voy a entender? Sí, sí. Entonces, este filtro se va a ir corriendo por toda la imagen, por toda la imagen, por toda la imagen, por toda la imagen. Y al final yo voy a tener promedios en todo, al final Y van a ser puros promedios de la imagen. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. O sea, al final, la imagen, o sea, esta Y final, esta Y va a ser X, pero suavizada. O sea, cada píxel de esta imagen, ¿cierto? Va a ser el promedio de X. ¿Sí me hago entender? Pero toda la imagen, o sea, pasándola por toda Al final, cuando esto pase por todo, esta Y va a tener la representación de todos los promedios de X. ¿Sí? Sí. Ahora, este filtro puede ser más grande. No puede ser 4x4, sino 8x8. ¿Sí me hago entender? O sea, podría ser así. ¿Me hago entender, Kevin? Y entonces yo lo tendría que pasar así. Entonces los promedios ahora son 8x8. ¿Sí lo ves? Y podría ir pasándola así. Entonces al final la imagen va a ser los promedios, la Y van a ser promedios, pero vecinos 8. ¿Sí? ¿Me hago entender, Kevin, o no? Sí. Entonces va a ser más suavizado. ¿Sí? ¿Me hago entender un poco mejor? Puede que hoy no entiendas todo, Kevin, pero lo vas a terminar entendiendo. ¿Sí? Poco a Pero, poco voy a ir explicando. pues, a ver, todo. ese filtro Dígame. es la A de ¿Con quién la... hablo? ¿Con Kevin? Sí, señor. Este filtro son A y B, condensados en una sola matriz. A y B. De las ecuaciones que estamos De utilizando. las ecuaciones ahí. Solo que allá, digamos que esta matriz, ya no, esto es un promedio, ¿sí? Como yo te lo muestro, es un promedio con fines didácticos de explicar, ¿sí? Pero ese A y ese B, el filtro es diferente. El filtro no va a ser un promedio sencillo, sino van a ser otras cosas, ¿sí? Por eso yo lo puedo representar en A y B por separado. Pero en sí es lo mismo que si es este promedio móvil. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Así es que funciona. Va haciendo esto. Pero entonces, bueno, ya le entendí eso. Pero creo que no me respondió a la pregunta o no me entendió lo que le estoy preguntando. No, ok, aclaremos una cosa. Usted hizo una pregunta al comienzo. Esa pregunta ya se la contesté, ¿cierto? ¿Usted cuántas preguntas ha hecho? No, Es que es que eso es aparte de sacar la abstracción. Usted la primera pregunta que me hizo fue esta. Y se la devuelvo porque lo sé. Usted me dijo que no entendía por qué tenía que reducirse el tamaño. ¿Sí? O sea, ¿por qué uno empezaba en la tercera columna? Esa fue su pregunta. Y yo le dije que era por el tamaño del filtro, que si yo lo pusiera sí, desde sí, la listo, posición, sí, ahí sí. pero sí se da cuenta que nos tenemos que comunicar muy bien. Sí, sí. Se ha hecho como 4 preguntas. La primera pregunta ya está contestada. Sí, pues es que mi única duda así como era, pero pues, o sea, si todo así abarca todo eso, lo que usted me está diciendo era pues, o sea, al momento de que yo la corro, de empezar desde 3, por ejemplo, si empieza, o sea, empieza en 3, Ajá, como está ahí. ¿Aló? Sí, estaba mirando el código, sí, empieza en 3, pues Sí. entonces cuando yo empiezo en 3, al final la imagen no los... O sea, no los valores, esos 3 últimos, no esos 3 del inicio que se vuelven 0, o Se sea, que no pierden. los toma, sí, eso, No, ojo, ok. No se vuelven 0, se pierden. Es diferente decir se vuelven 0 a decir que sí, se pierden. pues sí Se se pierden, pierde, sí. ¿sí?
Pero entonces, ¿por qué al final no los rescata? En este momento no los quiero rescatar porque no quiero que piensen en eso, quiero que resuelvan el algoritmo completo y después vamos a O ir sea, detalles. porque cuando cuando sale la imagen, pues sale una línea, ¿sí? ¿Sale una línea? ¿Cómo así? No, sale un 2D, solamente que se pierden bordes. Es que en el borde sale una línea de otro color diferente. Entonces, como usted lo está haciendo, está asignando unos valores, pero no debería asignarlos, lo que Me debería salen, y hacer. cuando salgo en la tabla, me salen ceros. Espera, que debe ser ceros por como usted lo programó, pero lo que le debería salir es una imagen de tamaño diferente, así. Como no analizó los bordes, se perdieron, que es diferente a poner ceros, sino queda así. O sea, la imagen final, que sería la naranja que estoy mostrando ahí, el tamaño es -3 del borde. O si es 3 por 3 el filtro. ¿Sí? Pero no ceros. Es ceros porque usted quiso ponerle ceros, ¿sí me entiende? En alguna parte de su programa dijo que pusiera ceros. Pero si su pregunta es esa, mi respuesta es no se preocupe por esos ceros. ¿Sí? El borde se perdió. Ya les voy a enseñar cómo se arregla el borde, pero todavía no hasta que tenga el resto. ¿Sí me hago entender? Sí, ya. ¿Sí? Se perdió el borde, efectivamente el borde se perdió. Y se los acepto, la imagen se perdió el borde. ¿Por qué? Porque me interesa el resto. Todavía no han llegado, si usted se da cuenta, a nadie le ha salido todavía. ¿Sí? Entonces yo necesito resolver el resto, ¿cierto? Resolver todo el resto y luego les enseño a tratar el borde, que eso es toda una teoría matemática de bordes, ¿sí? O sea, no es fácil resolver el borde. O sea, cómo hacer que la información que se perdió, porque se perdió al analizarlo así, recuperar un poco de información y completar el borde y que la imagen final tenga el mismo tamaño que la imagen inicial. ¿Sí que hay? Sí, ya. Está O sea, enredado con otra cosa. por fines didácticos, el borde se perdió. Todavía o sea, no nos importa el borde ahorita. Después miramos cómo lo arreglamos. ¿Listo? Sí. Listo. ¿Otra persona tiene preguntas? O sea, profe, el resultado que estamos buscando es que la imagen no cambie demasiado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si teníamos la imagen de la luna, el resultado debería verse también la luna en la imagen resultante, ¿no? Pues en este momento, David, tienes mucha razón. Lo que pasa es que tú tienes curiosidad de qué hace el algoritmo. Entonces yo te digo, es un filtro, ¿cierto? Pero Sí, resulta que yo los coeficientes A y B se los di al azar. Entonces puede que sea un filtro que no tenga sentido, ¿sí me entiendes? O sea, matemáticamente debe ser algo que dañó la imagen, ¿sí me entiendes? Ah, ok, sí. O sea, por eso en Porque este caso es como un degradado, ¿no? O sea, no sabemos qué hizo A y B, ¿cierto? Porque yo puse A ok, y B al azar, yo di un número, ¿cierto? claro. Pero ahora que lo saben, el A y el B se los voy a dar como son, ¿sí me entiendes? Entonces, como es Sí, un señor. diseño de un filtro. Y cuando yo meta A y B de verdad, lo que yo espero que salga, dependiendo de qué es A y qué es B, es un filtro pasa bajas o un filtro pasa altas. O sea, que la luna salga suave o que la luna salga mostrando mejor los bordes. ¿Me entiendes? Sí, señor. Pero eso ya lo haremos. O sea, ¿cómo les digo yo? No, Si usted se ya lo da entiendo, cuenta, bro. es dejar en Tranquilo. libertad lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Sí, Sino lo que yo les trato de decir es que dejamos en libertad lo que ustedes quieran hacer y después vamos a ir puliendo las cosas, puliendo, hasta que ya tengamos el filtro, ¿me entiendes? Solo que si les doy todas las cosas, se vuelven locos ustedes, ¿sí me entienden? claro, sí, señor. Vamos caminando y después vamos a correr. Gustavo, Sí, señor. ¿cómo ves? Sí, he entendido el fin de aplicar la ecuación, o sea, de transformar la Sí, imagen, ya sea que se transforme y cómo sí. funciona. Le- Listo. Entonces, me interesa mucho su punto de vista porque esta es su primer clase, ¿cierto? sí, señor. Entonces, usted tiene que adelantarse en todo el programa y bueno,
¿Listo? Sí, señor. ¿Cómo va el resto? ¿Cómo va? Tengo miedo de preguntarle a ciertas personas que voy a darles tiempo de que mejoren y luego preguntamos. ¿Cómo vas, Karen? Pues bien, profe, ya como con esa explicación como que uno entiende más. ¿Un Pues poquito más? aún no arregla uno, pues porque está poniendo como atención, pero pues bien, o sea, hasta ahora bien. ¿Cómo va Daniel José? Profe, bien, profe. ¿Cómo va tu código? Hoy, profe, es que no pude entrar desde mi computador porque me quitaron el internet, entonces tuve que venir donde mi abuela. Sí. Pero bien, yo llevaba hasta donde teníamos y Sí. pues hoy puse atención para seguir. Es que ahora sí logré su atención. Sí, antes tenía muchachos que estaban debajo de las cobijas en el celular mirando clase a ver qué pendejada decía el profesor, y ahora espero tener estudiantes que están concentrados haciendo el programa, no esperando que el que sabe programar lo haga y después lo pase. ¿Sí? Entonces, bien. Joan, tú tienes, yo creo que eras tú el que estaba preguntando. ¿Cómo va? ¿Joan? Se fue Joan. Y sí, no, Joan está ahí. Está hablando solo Creo que está muteado. Profe, ¿ya Pero me escucha? ahora sí, perfecto, ahora sí lo escuchamos. Tenía Siempre problema de audio. tratemos de hacer eso, muchachos, porque esta vaina de internet es dura. Siempre hablen y digan si me escuchan, porque si no graben, ¿sí? Dime, Joan. Profe, mi problema es como lo del máximo y mínimo que me aparece inf. Comparte nuestro programa. Vale. Eso sería infinito, ¿no? O sea, el resultado le está dando un número infinito. Esperemos a ver qué nos muestra él, porque no sé. Dime. Pues. Sí. Eso quiere decir que te está dando infinito, correcto. Entonces, si quieres simplemente... Okay. si No, quieres, pues, como son random, entonces al reproducir, Es que correr de nuevo el programa, pues me pues, salen otros números. es que no tienes control. ¿Por qué no cambias ese randómico por hoy? Después, si quieres, los metes y colocas así como les enseñé, para saber que la condición inicial es 10, o 0, o 0.25. ¿Sí me entiendes? Es que el randómico sale cualquier número, ¿sí? Pues es que acaso salen números del 1 al 9. En cada corrida, sí, perfecto. En cada corrida va a salir números diferentes, ¿cierto? Entonces no tenemos control en eso. Hágame caso, o sea, no tenemos control, o sea, siempre va a ser 0.3 o 0.4 o 0.8 o 8 o 7 o 6, ¿sí me entiendes? Entonces no podemos controlar qué sale, ¿sí me entiendes? En cambio, si lo dejamos fijo y decimos que es 10 o que es 8, pues ya sabemos que está entrando, ¿sí me entiendes? Sí, es solo por eso. Después le meten el randómico cuando sepamos que el código ya funciona perfecto. Listo, gracias. Solo es eso. Coloca ahí, dale un enter a la fila 12. ¿A la 12? Sí, al randómico. No, pero al final de la fila 12. Enter y coloca L es igual a, qué sé yo, 5 por 1 es fx, fsy. 1 es de unos, no de unos, eso, fx, listo. 5 punto por. Y coloca punto y coma también. Y comenta el L, aunque ahí no es necesario, pero comenta la línea 2. Y en este es, digamos, A y B, que tiene rand. Uy, también, ¿qué es A y B? Los filtros. Sí, también, los filtros. También, déjalo fijo. Porque es que si no va a ser difícil revisar el código porque siempre va a estar variando todo, ¿sí? Sí. Y fijémoslo, o sea, pongámoslos. No, ahí sí no podemos hacerlo con one, sino abre paréntesis y pongamos el filtro. Ok. Pero pues, entonces voy a cambiar el 8 porque son bastantes. Pero si tú ya lo hiciste en el programa, pues eso va a cambiar. Es que no necesitas 8. Hazlo. No, pues es un número. Listo, pero espera, haz Q. Ponte tu Q. Ponte en la línea 19. Q es, digamos, qué sé yo, menos 0.20, 0.8, pero coloca menos 0.20. Coloca 0.8, coloca, qué sé yo, después del 1.8, 1.2, punto y coma,
punto y coma, coloca 0.3 menos 0.25 y sigue inventando los valores y que la matriz Q1 quede de 3 por 3. Profe, creo que hay un compañero al cual se le cayó el internet y se salió sin querer de la Ya, clase. sí, señor, ya lo introduje. Qué pena con ustedes, pero es que esto es cansón, o sea, a veces uno aparece el letrero, a veces no, o sea, ¿sí? Ya. Gracias, profe. Cierra el paréntesis. Pon punto y coma. W1, entonces, dale enter ahí. Coloca W, paréntesis chato, o sea, el mismo que utilizaste antes. ¿Cómo le llaman eso a ustedes a ese paréntesis? Llave. Llave, W1 mayúscula, W1, coma, W2. Cierra paréntesis y coloca igual size de Q. Cierra paréntesis, punto y coma, y ya la línea 14 y la línea 15 no la necesitas. Ah, ok. Y lo mismo para E, si te das cuenta. Para E, puedes hacer- ok. Haz lo mismo para E y también ¿Y no vas a size? necesitar. ¿Cómo? Y size de Z1. Exactamente, y ya no necesitas la 14 ni la 15, ¿sí? Bueno, profe. Entonces dejo de compartir. ¿O lo Sí, hago? sí, porque yo creo que ya terminamos, o sea, por hoy terminamos, pero ya ahora sí tú solo lo puedes hacer. ¿Por qué les quito el randómico? Porque estamos arreglando el programa y es que en cada iteración, Joan, va a ser diferente, ¿sí? Sí, Entonces eso es se me verdad. hace difícil poder mirar qué está mal, ¿me entiendes? Sí, profe. Listo, muchachos, yo creo que dejamos hasta hoy así. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van todos? ¿Cómo ven las cosas? A ver, otra persona que no haya hablado y que sea sincero. No quiero hablar porque tengo miedo de hablar con... O sea, vamos bien, vamos chévere. Con... Es que sale... Me toca por tu apellido y porque no sale tu nombre completo. Tibaduiza Acevedo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. Y confío en usted, ¿sí? O sea, ojalá que tengamos por primera vez en mi vida que matricularon 15 y 15 pasan, y pasan con muy buena nota. Si logramos este ritmo, que todos trabajan, les aseguro que al final todos pasan, ¿sí? ¿Sabe por qué se explica así mejor? Porque ya ustedes, si ustedes se dan cuenta, yo cambio de pantalla y todos están trabajando. ¿Sí lo ves? Entonces, un defecto mío que es que me emberraco porque es que ustedes no van con uno, ya no pasa. Entonces, todo es chévere. ¿Sí me entienden? Entonces, hagamos que el clima de la clase se mantenga así. Que yo diga, Jonier, ¿cómo vas? Si me muestra el programa, me diga, profe, hice esto, pero no me funciona. ¿Sí? ¿Me entienden? Claro, sí, es mucho mejor a que usted esté allá explicando ahí cosas que ni siquiera a veces, porque me pasaba antes con otro profesor, que usted lo hace a su manera, pero a veces, o sea, por explicarlo, usted explica es una parte, y esa parte muchas veces no tiene como el sentido que uno necesita para el programa que uno está Kevin, haciendo. gracias por hablar y tan ser sincero, pero es que usted tiene que entender que yo tengo una intención. No, O sea, sí, si yo sé. si yo les digo todo de una, no sirve de nada, créame, no sirve de nada, porque ustedes no están pensando, ¿sí me entienden? Ustedes solamente copian, ¿sí? Sí. Y 2 meses después yo llego y digo, listo, ahora hagan esto y los pongo a pensar en un examen, ¿sí? Y les va a ir mal, porque no han pensado solos. Yo lo que trato de hacer es que ustedes piensen por sí mismos. Ustedes dirán, uy, pero con tan poca información no puedo hacer nada. Pero haber hecho ese ejercicio los ha obligado a ustedes a despertarse y decir, espere, profesor, espere, ¿sí? Incluso todavía, incluso en esta clase, no necesitaban saber ciertas cosas. Pero yo digo, listo, es hora de que empiecen a saber qué están haciendo, ¿sí? Y va a empezar algo más bacano todavía. O sea, yo ya tengo, hoy tenía preparados una cosa,
Pero como yo ya veo que ustedes 14, ahora se retiró uno, son 15. Ya estamos en sintonía. Yo les aseguro que en un mes ustedes ya, yo voy a decir hola y ustedes ya me entienden todo lo que quiero decir yo. ¿Sí? Que yo lo que quiero es que los 15 pasen sobre 4 o 5. Y es de verdad, yo no estoy mamando gallo, ¿sí? O sea, que yo la próxima clase diga a Abel y no tenga miedo y diga, pues madre, este man solo tiene la mitad del programa, no le ha funcionado, no va con clase, ¿sí me entiende? O que yo le diga a Gustavo, hermano, tal, y me diga, no he hecho nada, porque ahí yo me estallo, yo digo, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, si logramos esto, va a ser bacano, créame. Y al final, vamos a hacer esto, mejor dicho, vamos a estar haciendo cosas súper... Es más, yo les comparto, yo quisiera comprar un dron, ¿cierto? Un dron. Si los han visto, hay uno que se llama DJ. Ustedes como electrónicos les debe gustar todas estas cosas, ¿sí? Y ese dron tiene una cámara 4K, ¿cierto? Entonces sería bacanísimo llegar a final de curso y ser capaces de implementar códigos que capten esas imágenes, ¿cierto? Y algún día ustedes van a tener su dron, ¿cierto? Sí. Y se puedan hacer aplicaciones tan bacanas, ¿cierto? Pero ojo, no como una foto normal, sino sabiendo un delta de X, sabiendo que es una derivada. No una foto y haciendo un filtrado de una foto, no. Haciendo más cosas, pero sabiendo que entre un píxel y otro píxel hay 30 metros. ¿Sí me entienden lo que quiero decirles? Entonces, no se cuelguen, sigan el ritmo. A mí me parece más bacano si son honestos. Si yo digo, Gustavo, muéstrame el programa. Tú me dices, no he hecho nada, y ahí ya me emberraco. Ahí ya empieza la clase a ser fea, ¿sí? Pero si Gustavo me dice, profe, créame que yo trabajé 2 horas, pero no me salió nada y estoy en esto, yo me voy a poner contento. Y voy a decir, abra su código, miremos tal vaina, ¿sí? Que no entiende, ¿sí? Pero si nos quedamos en ese ciclo for infinito ahí, que hermano, que Gustavo, y que me están mamando gallo, que dicen sí, pero es una mentira, porque eso lo nota uno, ¿sí? Uno nota cuando el código no lo hizo usted, uno nota cuando no lo ha luchado, ¿sí? Pues nos vamos a quedar ahí, hermano, ¿sí? Listo. Entonces, sigan trabajando en el filtro, ya le podemos decir filtro. Después vamos a ver, lo que yo tengo pensado para este mes es empezar a hacer filtro entre colores. Si ustedes se dan cuenta, ahí solo estamos trabajando con un color. Cogimos un RGB, una imagen, tienen 3 matrices, una es la roja, otra es la verde y otra es la azul. Hoy, o hasta hoy hemos trabajado solo con una matriz, ¿sí? La idea mía es empezar luego a trabajar con colores, ¿cierto? Entonces, para allá vamos, pero necesito que sean unos duros manejando matrices, manejando una sumatoria básica, después se van a dar cuenta, ¿sí? Después vamos a hacer otras cosas y al final del curso, créanme que ustedes no van a tener idea de todo lo que han hecho y que en sus siguientes materias van a decir, uy, pues madre, ya entendí todo. ¿Sí me entienden, David? ¿Todo bien? Sí. O sea, le voy a hacer una pregunta. Usted dijo que nos iba a dar los valores ahora sí para el filtro, ¿no? Los Sí, que son. yo se los envío en el transcurso del día, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos chat. Ok. ¿Tenemos chat? Por el momento, quiero es que ese programa funcione. ¿Sí, David? Ok, listo. Que funcione Sí, bien. Y ya después cambiar B y ya es mogollo, es solo poner la matriz y se acabó. ¿Sí? Listo. Luego voy a aumentar el DAN con una pregunta que hizo Kevin. ¿Qué pasó con los bordes que se perdieron? ¿Cómo los podemos modelar? Porque toca modelarlos, porque en la realidad no se pueden recuperar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, tranquilos, sigan trabajando con esos A y B. Si tenemos chat, yo les puedo pasar no los tengo aquí exactamente. Los coeficientes se los puedo mandar ahora, en la mañana, ¿sí? Si no, pues la próxima clase se los doy, ¿sí? Les digo, pongan estos coeficientes y ya van a darse cuenta que la imagen sale, ¿sí? Sí, señor, nosotros ahí la pueden enviar. Exacto, listo. Entonces, listo, estamos hablando, ¿listo? Chao, muchachos, hablamos después.